Profe, ¿cómo está? Buenas noches. Eh, nada, el tema que vamos a tratar ahora hoy es, es que, es que está complicado que no sé si reírme o a veces me sorprende mucho sobre, pues bueno, las cosas que pasan aquí en Colombia y queda uno atónito cuando conoce su historia. Entonces, nada, hoy me gustaría tratar el tema sobre el TLC, que es el Tratado de Libre Comercio, y bueno, eh, lo que investigué y mis conclusiones. Entonces, nada, quiero mostrarle y espero le guste. La historia del Tratado de Libre Comercio en Colombia no empieza con números, empieza como con una promesa. Bueno, la promesa de competir, de abrirle puertas al país, las puertas del país al mundo. Pero antes de entender su impacto hay que entender qué es el Tratado de Libre Comercio. Porque pues no, siempre me gusta mostrar la historia. El TLC o Tratado de Libre Comercio es un acuerdo firmado de dos, que firman dos o más países para enviar y recibir mercancías sin tener que pagar impuestos o aranceles. ¿Listo? Pues normalmente cuando un país envía productos a otros debe pagar para que esa mercancía pueda entrar. Lo que hace China, lo que hacen, bueno, China es uno de los más grandes, bueno, existen muchos. Pero cuando existe el TLC, ese costo desaparece. Entonces, pues el producto se vuelve más, todo su mercancía se vuelve mucho más barata de llevar. En pocas palabras, el producto puede moverse más fácil y más barato entre países. Algo que estoy investigando fue que actualmente Colombia cuenta con 17 acuerdos con diferentes países, pero pues el más importante y el que más nos afecta, bueno, todos son afectados, sin embargo, el más controversial fue el que a comienzos de los años 2000 Colombia busca la oportunidad de fortalecerse económicamente y fue entonces cuando inició negociaciones con una de las economías más grandes del planeta. Y sí, es que es muy difícil. Bueno, en 2006 y firmar acuerdo con Estados Unidos. Y en 2012 finalmente entra en vigencia cuando lo firma el presidente Santos y el presidente Barack Obama. La idea era simple, era simple. O sea, era eliminar las barreras, reducir costos y permitir que los productos colombianos llegaran más lejos. Mientras que los productos del exterior trabajaban con mayor facilidad. Es decir, las cosas de Colombia salían y el producto de Estados Unidos entraba. Hasta ahí, bonito en papeles, ¿cierto? Y pasó un tiempo y pues pareció funcionar. Pareció. Algunos productos bajaron de precio, eso sí. Empresas Las empresas pues ya tenían un acuerdo y empezaron a exportar más a Colombia. Y el café, las flores, los textiles encontraron nuevos mercados. Fue como la parte que en Colombia y Estados Unidos firmaron la parte más grande. Empezaron a salir del país y encontraron mejores lugares donde comercializarse. Pues al final Colombia empezaba a verse como un país más conectado con el mundo, pero tristemente toda la historia de progreso no es igual para todos. Mientras que las ciudades, algunos sectores crecían en el campo, la realidad era muy diferente, demasiado, o sea, era una brecha gigante. Porque los campesinos comenzaron a competir con productos extranjeros muy, pero muy baratos. O sea, llegaban al país productos muy baratos, muchas veces subsidiados de otros países. Y competir así no era justo para una persona que cultivaba, entregar un producto tan barato no podía entregarlo porque necesita pagar sus gastos. Algunos resistieron, otros no, tristemente no pudieron. Pequeñas empresas también sintieron golpes, negocios durante años que sostuvieron familias empezaron a desaparecer frente a grandes multinacionales con más recursos, más tecnología, más ventas. Entonces, esa promesa que vimos al comienzo, pues empezó como a, como a mostrar grietas y empezó
a sufrir bastante. Porque el problema no era solo el comercio, o sea, sí, es bueno, pero, o sea, era la preparación. O sea, ¿qué pasa cuando abres tu economía, pero no preparas a tu gente para competir? O sea, abres un mercado, pero no tienes los recursos para competir. Entonces es muy difícil así. En algunas regiones donde el campo dejó de ser rentable, las opciones comenzaron a reducirse. Y en medio de la falta de oportunidades surgieron caminos más difíciles. No porque, o sea, no porque el TLC fuera malo, sino porque directamente el problema no era el TLC, sino porque crear condiciones donde lo ilegal se vuelva para algunos la única salida, pues es difícil. Asimismo, el acuerdo abrió puertas al mundo. También dejó a muchos sintiendo que se les cerraron en casa. O sea, muchas personas y muchos productos empezaron a llegar y las personas del país empezaron a sentir el golpe. O sea, fue muy difícil. Hoy en día el Tratado de Libre Comercio sigue siendo parte de la economía colombiana. Para algunos es una herramienta de crecimiento, para algunos ha sido una gran oportunidad, para otros una muestra de desigualdad terrible, 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 muy difícil. Y tal vez la pregunta más importante no es si el TLC es bueno o es malo, sino, o sea, la pregunta que más me sorprende es si un país realmente puede avanzar cuando no todos avanzan al mismo tiempo. Y, a ver, es los campesinos, es nuestra economía que prácticamente dependemos de ellos la vida. Entonces, cuando una persona no valora ese campesinado, la persona que ara la tierra, que cultiva, que sale y vende su producto natural de aquí de Colombia, autóctono de Colombia, pues la gente no lo valora. Y pues como pueden traer de otro país, pues no les importa. Sí, están perdiendo la oportunidad de familias, gente que toda la vida vivió de eso y ahora son unos buscados y son la peor personas de este mundo. Uno dice, oiga, qué estamos haciendo con nuestros campesinados? Y no solo eso, no solo eso, o sea, que, o sea, es que da tanta rabia que es que, a ver, sí, países y lugares en grandes empresas se lucraron porque tuvieron la oportunidad y tuvieron el capital para invertir en empresas extranjeras. Lo mismo hicieron las empresas extranjeras. Las empresas extranjeras vinieron y se acentuaron aquí en Colombia y desplazaron a los pequeños vendedores que no tenían nada más. O sea, se acentuaron y como tienen la ayuda del gobierno, el gobierno les dijo, está bien, no hay problema. Y entonces el campesino pequeñito que vivía de su pequeño terreno, que no tiene los recursos para pagar, se perdió. El gobierno no hizo nada. Entonces es donde entra y los campesinos prenden el paro y hacen, no, hagamos un paro que se demuestren, porque pues tristemente en Colombia, si no hacemos el problema y si no demostramos el problema, nadie nos pone cuidado. Así es, tristemente. No debería ser así, jamás debería ser así. Pero pues si no nos paramos, si no paramos una carretera y no nos hacemos locos y no hasta pronto, pues tristemente muertos o algo, pues nadie nos pone cuidado. Entonces, bueno, nadie no, el gobierno no nos pone cuidado. Entonces el campesinado, pues que no tiene la oportunidad de atacar estas grandes empresas, pues ¿qué hizo? Pues salió a las calles a decir, oiga, aquí estamos, ¿qué hacemos? ¿Sí? Y el gobierno, ¿qué hace? Nada. ¿Qué pasó con la masacre de los sastres? ¿Qué pasó con la masacre de las bananeras? O sea, el gobierno se pone del lado de otros países, se pone del lado de Estados Unidos, se pone del lado en vez de ayudar a sus pueblos. O sea, ¿qué les pasa en esa cabeza? ¿Qué tienen en la mente que no cabe en ningún ser, en ninguna persona que respeta su pueblo, su gente, hacer eso? O sea, ¿por qué no apoyarlos? ¿Por qué no ayudar a esa gente? Son personas humildes, son personas que nunca
han tratado de lastimar a nadie. Es más, hasta el documental que usted nos mostró, decían, ellos mismos los campesinos decían que esos productos que vienen de internacionalmente son malísimos. Son malísimos. Entonces, por qué hacer esto? ¿Por qué siempre la avaricia? ¿Por qué siempre quiero lucrarme? La masacre de los Astres fue o sea, no tuvo que ver con el TLC, pues porque aún no existía, sin embargo, es la misma mentalidad, o sea, te vas a otro país a hacer cosas y a pedir cosas sabiendo que las puedes crear aquí. O sea, los sastres decían, oiga, ¿por qué van a mandar a hacer los uniformes a Estados Unidos sabiendo que los uniformes los podemos crear nosotros y eso impulsa a la economía propia y autóctona de nosotros? ¿Por qué los van a hacer en otro lado? No, pues rebotemos. Y como se rebotan, pues pasan problemas, los asesinan y al final no solucionó nada porque los uniformes los mandaron a hacer a Reino Unido. O sea, Reino Unido sí se lucró de la plata de Colombia, pero pues tristemente pues esas, en vez de lucrar al país y hacerlo crecer, pues estamos solo llenándole a otros países. No es malo el TLC, es dependiendo de la vista, pero pues, o sea, Colombia está preparada para un tratado así de grande. De todas maneras, es que es tan difícil, o sea, es como sentir esa vaina, porque también es un narcoestado, o sea, eso también se da para que los pequeños campesinos que no tienen la oportunidad de poder cosechar para pelear contra grandes empresas, pues busquen otras opciones. ¿Y cuáles son las opciones más viables cuando ni el gobierno ni el negocio legal te, te dan opciones? Pues la tercera opción es irte al negocio ilícito, que es muy rentable, que es súper demandado. ¿Y qué haces de campesino? Pues lo cultivas. Y tristemente y dolorosamente es la mejor cocaína del mundo. Pero pasa por esta razón. Porque si el gobierno te da respuesta y el negocio legal es tan caro, pues te vas al ilegal, que esa gente lo que necesitas cultivos buenos y sabes cultivar la tierra, te vas para allá, un campesino que nadie le pone, que el gobierno no le da respuestas, pues te vas para el lado ilegal y esa gente se aprovecha. Entonces es triste ver que un campesino que cultivaba arroz o que cultivaba buena papa, pues ahora cultivaba otro tipo de planta que muy buena. Pues es que, o sea, eso es lo chistoso, que es demasiado buena. Y pues pasa esto. Entonces, el Tratado de Libre Comercio no, o sea, para mí personalmente no me pareció que sea em, tan malo. Sin embargo, mm, ah, creo que se lucran unos pocos. No está bien estructurado. Creo que primero ganas tú y tercer tú, cuarto tú y si sobra, pues algo para el pueblo. Entonces, en verdad, Colombia tiene la capacidad, tiene la madurez mental para sobrellevar un tratado tan grande, pues los números dicen que no. Entonces, es otra brecha más en nuestro narcoestado. Es una risa que duele porque en serio duele. Esos campesinos ni siquiera sabían por qué quemar tanta tonelada de arroz. Y ahora el gobierno tampoco te da a ti, te cuida, sino que el gobierno se pone del lado de ellos. O sea, ¿quién le cae en la cabeza? ¿Qué tiene esa gente? ¿Qué les pasa? ¿Es que acaso no se creen colombianos? ¿Es que creen que un campesino es un terrorista? ¿Acaso creen que en este país no puede sin la intervención de otro país más grande? Yo digo que sí puede. Entonces, profe, espero el video de su agrado y gracias por verlo todo. La historia del Tratado de Libre Comercio en Colombia no empieza con números, empieza como con una promesa.
bueno, la promesa de competir, de abrirle puertas al país, las puertas del país al mundo. Pero antes de entender su impacto hay que entender qué es el Tratado de Libre Comercio. Porque pues no, siempre me gusta mostrar la historia. El TLC o Tratado de Libre Comercio es un acuerdo firmado de dos, que firman dos o más países para enviar y recibir mercancías sin tener que pagar impuestos o aranceles. ¿Listo? Pues normalmente cuando un país envía productos a otros debe pagar para que esa mercancía pueda entrar. Lo que hace China, lo que hacen, bueno, China es uno de los más grandes, bueno, existen muchos. Pero cuando existe el TLC, ese costo desaparece. Entonces, pues el producto se vuelve más, todo su mercancía se vuelve mucho más barata de llevar. En pocas palabras, el producto puede moverse más fácil y más barato entre países. Algo que estoy investigando fue que actualmente Colombia cuenta con 17 acuerdos con diferentes países. Pero pues el más importante y el que más nos afecta, bueno, todos son afectados. Sin embargo, el más controversial fue el que a comienzos de los años 2000 Colombia busca la oportunidad de fortalecerse económicamente y fue entonces cuando inició negociaciones con una de las economías más grandes del planeta. Y sí, es que es muy difícil. Bueno, en 2006 y firma el acuerdo con Estados Unidos. Y en 2012 finalmente entra en vigencia cuando lo firma el presidente Santos y el presidente Barack Obama. La idea era simple. O sea, era eliminar las barreras, reducir costos y permitir que los productos colombianos llegaran más lejos. Mientras que los productos del exterior trabajaban con mayor facilidad. Es decir, las cosas de Colombia salían y el producto de Estados Unidos entraba. Hasta ahí, bonito en papeles, ¿cierto? Y pasó un tiempo y pues pareció funcionar. Pareció. Algunos productos bajaron de precio, eso sí. Empresas, las empresas pues ya tenían un acuerdo y empezaron a exportar más a Colombia. Y el café, las flores, los textiles encontraron nuevos mercados. Fue como la parte que en Colombia y Estados Unidos firmaron la parte más grande. Empezaron a salir del país y encontraron mejores lugares donde comercializarse. Pues al final Colombia empezaba a verse como un país más conectado con el mundo, pero tristemente toda la historia de progreso no es igual para todos. Mientras que las ciudades, algunos sectores crecían en el campo, la realidad era muy diferente, demasiado, o sea, era una brecha gigante. Porque los campesinos comenzaron a competir con productos extranjeros muy baratos. O sea, llegaban al país productos muy baratos, muchas veces subsidiados de otros países. Y competir así no era justo para una persona que cultivaba entregar un producto tan barato. No podía entregarlo porque necesita pagar sus gastos. Algunos resistieron, otros no, tristemente no pudieron. Pequeñas empresas también sintieron golpes, negocios durante años que sostuvieron familias empezaron a desaparecer. Frente a grandes multinacionales con más recursos, más tecnología, más ventas. Entonces, esa promesa que vimos al comienzo, pues empezó como a mostrar grietas y empezó a sufrir bastante. Porque el problema no era solo el comercio, o sea, sí, es bueno, pero, o sea, era la preparación. O sea, ¿qué pasa cuando abres tu economía pero no preparas a tu gente para competir? O sea, abres un mercado pero no tienes los recursos para competir. Entonces es muy difícil así. En algunas regiones donde el campo dejó de ser rentable, las opciones comenzaron a reducirse. Y en medio de la falta de oportunidades surgieron caminos más difíciles. No porque, o sea, no porque el TLC fuera malo, sino porque directamente el problema no era el TLC, sino porque crear condiciones donde lo ilegal se vuelva para algunos la única salida, pues es difícil. Asimismo, el acuerdo abrió puertas al mundo. También dejó a muchos sintiendo que se les cerraron en casa. O sea,
muchas personas y muchos productos empezaron a llegar y las personas del país empezaron a sentir el golpe. O sea, fue muy difícil. Hoy en día el Tratado de Libre Comercio sigue siendo parte de la economía colombiana. Para algunos es una herramienta de crecimiento, para algunos ha sido una gran oportunidad, para otros una muestra de desigualdad terrible, terrible, terrible. Muy difícil. Y tal vez la pregunta más importante no es si el TLC es bueno o es malo, sino, o sea, la pregunta que más me sorprende es si un país realmente puede avanzar cuando no todos avanzan al mismo tiempo. Y, a ver, es los campesinos, es nuestra economía que prácticamente dependemos de ellos la vida. Entonces, cuando una persona no valora ese campesinado, la persona que ara la tierra, que cultiva, que sale y vende su producto natural de aquí de Colombia, autóctono en Colombia, pues la gente no lo valora. Y pues como pueden traer de otro país, pues no les importa. Sí, están perdiendo la oportunidad de familias, gente que toda la vida vivió de eso y ahora son unos buscados y son la peor personas de este mundo. Uno se dice, oiga, qué estamos haciendo con nuestros campesinados? Y no solo eso, no solo eso, o sea, que, o sea, es que da tanta rabia que, eh, es que, a ver, sí, países y lugares, en grandes empresas se lucraron porque tuvieron la oportunidad y tuvieron el capital para invertir en empresas extranjeras. Lo mismo hicieron las empresas extranjeras. Las empresas extranjeras vinieron y se acentuaron aquí en Colombia y desplazaron a los pequeños vendedores que no tenían nada más. O sea, se acentuaron y como tienen la ayuda del gobierno, el gobierno les dijo, está bien, no hay problema. Y entonces el campesino pequeñito que vivía de su pequeño terreno, que no tiene los recursos para pagar, se perdió. El gobierno no hizo nada. Entonces es donde entra y los campesinos prenden el paro y hacen, no, hacemos un paro que se demuestren, porque pues tristemente en Colombia si no hacemos el problema y si no demostramos el problema nadie nos pone cuidado, así es tristemente. No debería ser así, jamás debería ser así. Pero pues si no nos paramos, si no paramos una carretera y no nos hacemos locos y no hasta pronto, pues tristemente muertos o algo, pues nadie nos pone cuidado. Entonces, bueno, nadie no, el gobierno no nos pone cuidado. Entonces el campesinado, pues que no tiene la oportunidad de atacar estas grandes empresas, pues ¿qué hizo? Pues salió a las calles a decir, oigan, aquí estamos, ¿qué hacemos? ¿Sí? Y el gobierno, ¿qué hace? Nada. ¿Qué pasó con la masacre de los sastres? ¿Qué pasó con la masacre de las bananeras? O sea, el gobierno se pone del lado de otros países, se pone del lado de Estados Unidos, se pone del lado de, en vez de ayudar a sus pueblos. O sea, ¿qué les pasa en esa cabeza? ¿Qué tienen en la mente que no cabe en ningún ser, en ninguna persona que respeta su pueblo, su gente, hacer eso? O sea, ¿por qué no apoyarlos? ¿Por qué no ayudar a esa gente? Son personas humildes, son personas que nunca han tratado de lastimar a nadie. Es más, hasta el documental que usted nos mostró, decían, ellos mismos los campesinos decían que esos productos que vienen de internacionalmente son malísimos. Son malísimos. Entonces, ¿por qué hacer esto? ¿Por qué siempre la avaricia? ¿Por qué siempre quiero lucrarme? La masacre de los Astres fue, o sea, no tuvo que ver con el TLC, pues porque aún no existía. Sin embargo, es la misma mentalidad. O sea, te vas a otro país a hacer cosas y a pedir cosas sabiendo que las puedes crear aquí. O sea, los Astres decían, oiga, ¿por qué van a mandar a hacer los uniformes a Estados Unidos sabiendo que los uniformes los podemos crear nosotros y eso impulsa a la economía propia autóctona de nosotros? ¿Por qué los van a hacer en otro lado? No, pues rebotemos. Y como se rebotan, pues pasan problemas, los asesinan y al final no solucionó nada porque los uniformes los mandaron a hacer a Reino Unido. Los de Reino Unido sí se lucró de la plata de Colombia, pero pues tristemente pues esas, en vez de lucrar al país y hacerlo crecer, pues estamos solo llenándole
a otros países. No es malo el TLC, es dependiendo de la vista, pero pues, o sea, Colombia está preparada para un tratado así de grande. De todas maneras, es que es tan difícil, o sea, es como sentir esa vaina, porque también es un narcoestado, o sea, eso también se da para que los pequeños campesinos que no tienen la oportunidad de poder cosechar para pelear contra grandes empresas, pues busquen otras opciones. ¿Y cuáles son las opciones más viables cuando ni el gobierno ni el negocio legal te, te dan opciones? Pues la tercera opción es irte al negocio ilícito, que es muy rentable, que es súper demandado. ¿Y qué haces de campesino? Pues lo cultivas. Y tristemente y dolorosamente es la mejor cocaína del mundo. Pero pasa por esta razón. Porque si el gobierno te da respuesta y el negocio legal es tan caro, pues te vas al ilegal, que sabes que lo que necesitas cultivos buenos y sabes cultivar la tierra, te vas para allá, un campesino que nadie le pone, que el gobierno no le da respuestas, pues te vas para el lado ilegal y esa gente se aprovecha. Entonces es triste ver que un campesino que cultivaba arroz o que cultivaba buena papa, pues ahora cultivaba otro tipo de planta que muy buena. Pues es que, o sea, eso es lo chistoso, que es demasiado buena. Y pues pasa esto. Entonces, el Tratado de Libre Comercio no, o sea, para mí personalmente no me pareció que sea eh, tan malo. Sin embargo, creo que se logran unos pocos. No está bien estructurado. Creo que primero ganas tú, y tercero tú, cuarto tú, y si sobra, pues algo para el pueblo. Entonces, en verdad Colombia tiene la capacidad, tiene la madurez mental para sobrellevar un tratado tan grande. Pues los números dicen que no. Entonces, es otra brecha más en nuestro narcoestado. Es una risa que duele porque en serio duele. Esos campesinos ni siquiera sabían por qué quemar tanta tonelada de arroz. Y ahora el gobierno tampoco te da a ti, te cuida, sino que el gobierno se pone del lado de ellos. O sea, ¿quién le cae en la cabeza? ¿Qué tiene esa gente? ¿Qué les pasa? ¿Es que acaso no se creen colombianos? ¿Es que creen que un campesino es un terrorista? ¿Acaso creen que en este país no puede sin la intervención de otro país más grande? Yo digo que sí puede. Entonces, nada, profe, espero el video sea de su agrado y gracias por verlo todo.